Muy buenas noches, Dios les bendiga. Comenzamos un nuevo mes. Noviembre ya está con nosotros, el anteúltimo mes del año, de un año que ha sido evidentemente diferente y para muchos difícil también, complicados, desde muchos puntos de vista, desde lo familiar, desde lo laboral, desde la salud, pero como podemos decir, tal vez recordando aquella palabra del Señor escrita en su Biblia, dice: hasta aquí nos ayudó Jehová. El Señor nos ha ayudado hasta aquí para seguir adelante, para enfrentar todos los desafíos que se nos han presentado. Y confiamos que seguiremos caminando de su mano, que Dios no nos dejará ni nos desamparará. Lo que tendremos que atravesar, el tiempo que transcurrirá hasta que volvamos tal vez a aquella normalidad que tantos deseamos, no lo sabemos. Podemos tal vez percibir determinadas señales de las autoridades de tiempo, pero sabemos que todas las cosas están en manos de Dios. En tanto, debemos seguir transitando el día a día, sosteniéndonos por la fe en nuestro Dios, aquellos que hemos creído, invitándole a ustedes, si aún no ha experimentado este Dios maravilloso del cual le hablamos los domingos, los martes y por otros medios, donde usted puede recibir una palabra de Dios. Le hablamos de este Dios maravilloso y usted lo puede incorporar a su vida así como lo hemos incorporado. Y cada uno de nosotros, lo que les conocemos, lo que hace mucho que transitamos su camino, los que le conocen desde hace poco, los que le están buscando, hay un desafío que siempre profundizar en el conocimiento de Dios, profundizar en su palabra. Muchas veces tomamos cosas como de parte de Dios que no lo son porque no hemos indagado en su palabra suficientemente para darnos cuenta de qué es lo que piensa Dios, cómo está su corazón respecto a nosotros, qué quiere decirnos. Dios quiere hablarnos cada día a nuestra vida. Es un tiempo, decimos, un tiempo difícil. Yo pensaba, es un tiempo de muchos no, proyectos que no se han podido hacer, metas que no se han podido alcanzar. En fin, tantas cosas a las cuales en este tiempo, al menos temporalmente, hemos tenido que decirle que no. Y de eso justamente quiero hablar, porque en nuestra relación con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios, esa relación que establecemos a través de Jesucristo, nuestro Salvador, en ese camino que transitamos juntos con nuestro Padre, con nuestro Salvador, muchas veces hay nos, hay muchas veces situaciones en las cuales Dios dice sí, adelante, y en otros nos detiene. Y tal vez oramos y buscamos un consejo y buscamos una palabra y sigue estando cerrado el camino para nosotros, sigue abriendo un no de parte de nuestro Padre. Muchas veces los cristianos simplificamos esto en bueno, si Dios me respondió me dijo que sí, y si Dios no me respondió me dijo que no, y lo dejamos ahí. Pero hermanos queridos, en cada oportunidad en que un camino se cierra de parte de Dios, en el cual ya hemos orado intensamente, hemos buscado la voluntad de Dios y lo encontramos cerrado, seguramente hay algo que Dios nos quiere decir. Sus no no son no porque no, así como sus sí también tienen condicionamientos, sus bendiciones tienen condicionamientos. Cuando Él nos da una respuesta negativa, cuando vemos que un logro nos llega, cuando vemos que una solución nos llega, la palabra de Dios nos sostiene con una esperanza, que es que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, aún los no de Dios, aún las cosas que se han cerrado y parece que no se abren, e insistimos y no se abren, Dios las tiene en sus manos. Y aún esas cosas que nos parecen tan difíciles de sobrellevar, cuando amamos a Dios, dice su palabra, que nos van a ayudar a bien. Es como cuando nuestros padres terrenales nos niegan algo. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado esto? Y a veces nuestro padre terrenal, nuestra madre terrenal, nos explicaba la razón. Pero a veces esa razón estaba más allá de nuestro entendimiento de ese momento. Y teníamos que conformarnos con que nuestro padre o nuestra madre nos decían que no. Y quizás hoy, después de muchos años, nos damos cuenta, qué bueno que papá, que mamá me dijo en aquel momento que no. Pero en ese instante, en ese tiempo, nos fue muy difícil. A veces pensamos en rebelarnos con nuestros padres. Qué injustos nos parecían, qué ingratos, qué poco los podíamos comprender. Pero es que la situación y sus alcances y sus consecuencias iban mucho más allá de nuestro entendimiento de ese tiempo. Y cuando Dios a usted y a mí nos dice que no, hemos orado, hemos buscado, nos hemos arrodillado delante de Dios, en nuestro corazón le hemos buscado,
y seguimos teniendo un no por respuesta. Pensemos de una manera seria, adulta y madura en el Señor Jesucristo. Tal vez no entendamos ahora por qué Dios lo dijo. Tal vez no lo entendamos. Pero seguramente que tiene una razón. Y más adelante, cuando nuestro entendimiento sea otro, en esta vida o en la próxima, entenderemos el propósito de los no de Dios. Mientras tanto, nosotros podemos sacar toda la bendición que Dios tiene preparada para nosotros si somos sumisos a su voluntad. En el libro de Daniel, profeta conocido del Antiguo Testamento, está la historia de unos jóvenes que se negaron a hacer lo que el rey de aquel tiempo le pedía, que era adorar una estatua que ellos no querían adorar. Ellos no querían porque eso afrontaba a Dios. Y ellos se negaron a hacerlo. Y estaban a punto de sufrir las consecuencias. Iban a ser ejecutados de la manera en que se ejecutaba en esa época, que era arrojándolos a un foso de fuego. En aquel lugar sus vidas, al menos sus vidas terrenales, iban a ser destruidas con mucho sufrimiento. Pero ellos sabían que tenían que hacer la voluntad de Dios, por sobre todas las cosas. Y por sobre todo esto estaban confiando en que Dios los podía librar. Pero hay algo en ellos que a mí siempre me maravilla. Aparte de esa decisión de honrar a Dios haciendo lo que Dios quería que hiciera, que en este caso era no adorar a la estatua, no inclinarse a ídolos terrenales, sino adorar al Dios vivo. Más allá de esa decisión tan firme, de estar dispuestos al sacrificio de sus vidas con tal de agradar a Dios, hay algo que a mí me maravilla, y es que ellos estaban dispuestos a recibir un no de parte de Dios como respuesta. Dice en el libro de Daniel capítulo 3 versículo 17, dice: «He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente». Una declaración hermosa. A veces se confunde cuando un cristiano da una declaración: yo sé que Dios lo puede hacer. Nos pide que oremos por una persona enferma, por una necesidad. Decimos nosotros, dice: yo sé que Dios lo puede hacer. Y por ahí la otra persona u otras personas por ahí dice: bueno, pero oraste y no pasó. Pero yo sé que Dios lo puede hacer. Pero Dios determinó un no, y ese no tiene consecuencias en nuestra vida. Y si nosotros tomamos el camino correcto, las consecuencias van a ser las adecuadas, por más que a nosotros nos cause sufrimiento en ese momento. Y estos jóvenes sabían que Dios lo podía librar. Y ellos se lo dijeron al rey, le dicen: nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego. No creas que hemos creído en cualquier cosa, hemos creído en el Dios que nos puede librar. Nosotros sabemos, lo ha hecho y lo puede volver a hacer. Pero también en su corazón estaban dispuestos para entregar su vida por testimonio y por causa del Señor. Dice: puede librarnos del fuego ardiente y de tu mano, Rey. Dice: y si no sucede eso, si Dios dice en este tiempo: no, hasta aquí llegó vuestras vidas, hasta aquí llegó, han dado testimonio de mí, se han mantenido firmes, pero es el tiempo del final de sus vidas, es el tiempo. Mire, estamos hablando de un absoluto, no estamos diciendo que Dios nos dijo que no hagamos esto, que tal vez la semana que viene, o que tal vez sea algo que no tiene una enorme trascendencia en nuestra vida, y a veces nos enojamos con esas cosas, nos enojamos con Dios por esas cosas. Estamos hablando de aquí de personas que determinaban su vida terrenal en ese momento. Era la vida o la muerte. Y ellos dijeron: Dios nos puede librar. Y si no nos libra, si Dios determina un no desde los cielos, y tal vez un no que ellos no podían comprender, eran jóvenes con proyectos, con ganas, como decimos tantas veces, con una vida por delante. Pero si Dios determina que no, dice: no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. En otras palabras, dice: nosotros estamos esperando un sí de Dios. Usted tal vez está esperando un sí de Dios. Usted está esperando que en este tiempo Dios abra las puertas, la que a usted se le ocurra, la que usted necesita. Usted dice: yo quisiera, he orado, me han hablado de Dios y yo creo que Dios lo puede hacer. Amén, yo creo que Dios puede hacer. Sin conocer su necesidad y tal vez sin conocer la mía, podemos decir: Dios lo puede hacer. Dios ha hecho, hace y hará milagros. Cosas increíbles suceden en su vida, suceden en mi vida. Pero también sabemos que hay un momento en que Dios dice:
que no, que algo no va a suceder de esa manera. Y nosotros tenemos que estar preparados para ese tiempo. Porque muchas veces esa preparación sincera, no especulativa, sino sincera de nuestro corazón, genera que luego, a su tiempo, cuando hayamos aprendido la lección que Dios quiere darnos, cuando hayamos sido capaces de alabar a Dios aún en la adversidad y en el dolor de no estar recibiendo lo que estamos deseando. Como estos jóvenes que decían, deseamos ser salvos. Por supuesto que creemos que Dios lo puede hacer. Pero si Dios no lo hace, si de Dios viene una respuesta y dice, no, en este tiempo esto no va a suceder de esta otra manera. Estamos dispuestos a aceptarlo. Nuestra fe en Dios, nuestro compromiso con Dios no va a cambiar. Y esto es el eje central de este mensaje. Seguramente que en la vida podemos contabilizar muchos grandes milagros de Dios. Y si usted o yo no hemos visto más milagros es porque no le hemos buscado más a Dios, porque no nos hemos comprometido más con Dios. Pero cuando nos comprometemos con Dios, vemos su mano maravillosa de poder, sus milagros, sus grandezas, sus bendiciones, su provisión, su liberación. ¿Cuántos testimonios tal vez conocemos y tantos ignoramos porque no hemos tenido oportunidad de compartir con otros hermanos, pero que seguramente contarían de lo grande que ha sido el Señor para con sus vidas? Pero también podemos hablar de aquellas cosas sobre las cuales hemos orado y hemos recibido un no de parte de Dios. Hemos orado por la sanidad de un enfermo, pero Dios ha dispuesto otra cosa. Hemos orado por lo que nosotros creíamos que era la mejor bendición para nuestra vida, el mejor proyecto, el mejor regalo, si queremos decirlo de esta manera. Y sin embargo Dios ha dicho, no, no lo vas a tener. Y nosotros ahí hemos podido elegir el camino de la rebeldía, el camino del enojo, el camino de la negación, el camino de no ser los mismos con Dios. Y en nuestro corazón decirle, Dios, estoy enojado con vos, porque yo quería esto y lo quería mucho. Y no lo he recibido. Y la verdad que no termino de entender por qué no lo he recibido. Sin embargo, Dios nos sigue hablando en su palabra que hay cosas que son secretas y le pertenecen a Él. Mas las reveladas son para nosotros. Y la revelada en este tiempo es que si aceptamos que Dios dice que no a algo, vamos a ser bendecidos. No sabemos si ese no es totalmente absoluto o en un tiempo cuando estemos preparados para que esa situación, ese deseo, ese proyecto, ese sueño se concrete en nuestra vida, lo vamos a recibir. No lo sabemos. Yo no le puedo decir, no, acepte el no de Dios hoy porque usted dentro de un tiempo. No, yo le digo, acepte el no de Dios hoy. Y busque a Dios, siga buscando a Dios, no le niegue, esté como estos jóvenes. Si Dios dice que no, no importa, lo mismo yo voy a seguir cerca de mi Dios, cerca del Señor, no me voy a enojar con Dios, no me voy a renegar con Dios, no voy a protestar con Dios, voy a aceptar que la situación es así. Yo no le puedo garantizar que luego que pase un tiempo, lo que usted soñaba, lo que yo soñaba se va a concretar. No, no es así, pero sí podemos tener algo seguro. Es que Dios tiene muchas bendiciones, tal vez no sea esa, tal vez sea otra, pero Dios tiene muchas bendiciones para usted y para mí, si nosotros somos obedientes y somos capaces de decir en el momento del no de Dios, gloria a Dios, Señor, gracias, no lo entiendo, como tal vez no entendía a mis padres. ¿Cuánta gente dice, oh, mi viejo, los consejos que me daba, y yo como que no le quería hacer caso, y muchas veces no le hice caso? Dice la palabra de Dios que David, el rey David, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Él anhelaba construir una casa para Dios, una casa para la gloria de Dios, que las naciones vecinas la vieran y fuera un hecho extraordinario, todos se admiraran. Y era un deseo que uno puede decir tan genuino. Sin embargo, Dios le dijo que no. No vas a ser vos el que la construís, será tu hijo. Vos podrás adelantar en la junta de materiales, en fin, en un montón de cosas, pero la construcción le pertenecerá a él. Y él tuvo que aceptar aquel no de Dios. Dios le dio las razones por las cuales él no podía hacerlo. No nos dice la palabra si él las pesó como suficientes o no. Cómo no nos dice cómo lo entendía él, porque no era relevante y no es relevante cuando Dios dice que no, cómo lo entendemos nosotros. Lo importante es que nuestra voluntad se someta a la voluntad de Dios. Oramos siempre en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad y no la nuestra. Cuando hay un no de parte de Dios es justamente que esta oración llega a cumplirse en nuestra vida.
y nosotros tenemos que hacerlo con un corazón dispuesto. Moisés, el gran libertador de Israel, anhelaba entrar a la tierra prometida. Su vida había estado inclinada en esa dirección. Había luchado, había entregado sus mejores años por esa causa y él quería entrar y conocer aquella tierra. Y Dios le dijo que no. Y él debió aceptarlo esto. Hermanos y hermanas queridas, nosotros debemos aceptar los no de Dios. Que los pasos de estos jóvenes, dispuestos a hacer lo que Dios quería, que era honrar a Dios con su actitud. Que esa decisión de ellos y esa expresión de ellos, yo sé que Dios lo puede hacer, esté en nuestro corazón, pero que también esté aquella decisión de ellos. Y si así no lo hiciere Dios, si Dios dispusiera en su eterna e infinita sabiduría que las cosas van a acontecer de otra manera, nosotros lo vamos a aceptar. Eso no va a cambiar mi relación con Dios, eso no va a cambiar mi amor a Dios, eso no va a cambiar mi entrega y mi compromiso con Dios, porque yo sé que Dios está obrando el bien para mí, aunque yo no lo entienda en este tiempo, aunque usted o yo no entendamos. Si nuestra vida está en las manos de Dios, si genuinamente hacemos lo mejor por Dios, lo hacemos de corazón y le buscamos al Señor, a pesar de todas nuestras cosas defectuosas que todos las tenemos, de nuestras debilidades, nuestros caernos y nuestros levantarnos. Si nuestro corazón está con Dios, la palabra de Dios nos garantiza que si amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Los no de Dios van a ser una gran bendición para nuestra vida, así como los sí de Dios son grandes bendiciones, grandes milagros, grandes provisiones. El no de Dios también va a ser para nosotros, para usted y para mí, en el tiempo que Dios quiera y como Dios quiera, va a ser una gran bendición. Lo entendamos o no, que podamos decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Si tu voluntad es un sí para mi vida, para mi oración, gloria a Dios. Mas si has dispuesto que sea que no, Señor, gloria a Dios, lo mismo. Porque dice la palabra de Dios, tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Acérquese a Dios. Dios le va a dar las fuerzas y nos va a dar a cada uno las fuerzas para sobrellevar aquellas adversidades que con fuerzas humanas no podemos llevar adelante. Dios les bendiga. El próximo programa nos estaremos encontrando nuevamente. Hace ya tanto tiempo que te escuché, una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de la espera, oh, larga espera, para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies están cansados de seguir. Ahí han quedado todas mis fuerzas, sepultadas en las huellas de la arena. Ahora es cuando te necesito, confirmándome que no te has olvidado. Dime qué falta, solo un poco para verte llegar. No puedo más. Y pensar que tú tienes